características, narrador y personajes. El objetivo de la clase es conocer y comprender los elementos componentes del cuento, ¿verdad? Género narrativo. Recuerden que, como lo vimos en clases anteriores, ¿verdad? Existen en literatura tres géneros los más importantes, ¿verdad? Género lírico, género dramático y el género narrativo. Y de hecho, el género narrativo tiene importantes subgéneros, como el cuento, la novela, el ensayo, ¿verdad? Que generalmente copan un poco la literatura universal. La gran mayoría de los premios Nobel, por ejemplo, que en ese aspecto Chile es una excepción, ¿ya? A pesar de que Chile es un país de muy buenos narradores, cuentistas, novelistas, pero nuestros dos premios Nobel de literatura, ambos son por poesía, ¿ya? Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Partamos diciendo que lo que es cuento como definición. Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. Ahí cuando hablamos de formativo, y hay algunos ejemplos que después lo van a acreditar, ¿verdad? Es que el cuento posee, ¿verdad?, una intencionalidad de enseñanza, en muchos casos. De hecho, hay un ejemplo de cuento que yo diría que después cobró una característica propia ya, pero todavía se le sigue considerando, perdón, como una forma de cuento, que sería la fábula, ¿verdad? Claramente es formativo, es de enseñanza, moral, trascendental, de vida, etc. O también lúdico, que es la gran mayoría. La mayoría de los cuentos tiene como objetivo más bien entretención. Ahora, cuando hablamos con entretención, no solamente tenemos que pensar en juegos, sino que la entretención puede ser en base a un relato interesante, entretenido, distinto, ¿verdad? Un cuentista, ¿no es cierto?, fundamentalmente debe apuntar hacia una situación, ¿verdad?, que no esté en el día a día, que no sea tan cotidiana, porque si no sería digno de hacer un cuento de eso. O bien, se puede recopilar, por ejemplo, y de hecho muchos escritores lo hacen, como la idea de un cuento específico, de una anécdota que pasó a una situación, por ejemplo, incluso trágica, sobrenatural, puede ser noticiosa, de lo que fuera, y el escritor o escritora lo transforma en un cuento, le agrega cosas, hila la idea, porque un relato, por ejemplo, de un hecho puntual no necesariamente tiene estándares literarios. Puede ser un relato inconexo, por ejemplo, en donde el hilo conductor, ¿verdad?, se puede perder. No es simple, por ejemplo, darle una intencionalidad a un discurso verbal. Uno en un momento puede divagar, por ejemplo, o irse por las ramas, como decimos en Chile, ¿ya? El relato literario tiene que ser un relato coherente, que te cautive, que de alguna forma te va como induciendo o adelantando, dándote pistas sobre un desenlace. Eso es cuando un cuento está bien, o una novela más todavía, está bien elaborado, ¿ya? De modo más coloquial, es decir, cotidiano, también se habla de cuento para referirse a una mentira, excusa o historia inventada. Del mismo modo, un cuento es un enredo o chisme. Claro, por ejemplo, tal persona no es confiable. ¿Por qué no es confiable? Ah, porque anda con puros cuentos. Bueno, eso ahí es cuento en sentido como de falsedad, excusa, de repente a nivel laboral, ¿verdad? Porque se faltó el trabajo, ahí inventó un cuento. ¿Ya? Pero desde el punto de vista literario, es verdad, es una obra literaria, es un subgénero. El término cuento procede del latín computus, que significa literalmente cuenta. Entonces ahí se da, ¿verdad?, como una variante de eso, que el plano, ¿verdad?, del lenguaje, cuento, contar, claro, porque originalmente el contar era algo numérico, contar, uno, dos, tres, pero después contar fue como tomado como sinónimo de relatar. ¿No es la cosa? Un origen, ¿verdad?, más bien numérico, tiene todo su variante matemática, aritmética. Contar, como sinónimo de relatar. Y de contar viene el cuento. ¿Ya? Ahora, sería ese un aspecto como una suerte así como de sinónimo relato, pero es que no es lo mismo. El relato es más descriptivo. El relato fundamentalmente es descriptivo. En cambio, el cuento, si bien es cierto, describe también ya lo contextual, por ejemplo, características psicológicas de los personajes, el conflicto mismo, ¿ya? Pero el cuento excede el relato, porque desde ese punto de vista, cuento también sería un relato del partido de fútbol, ¿verdad? La toma Messi, Messi para Di María para, ¿cuánto se llama? Para Tevez, me inventando, ¿ya? Tevez centra, cabezas, no, pues. Eso, claro, es un relato, es decir, una narración.
El cuento, ¿verdad?, va creando un mundo imaginario, que tiene vida propia muchas veces. Cuando usted está embalado o embalada leyendo un cuento, en su mente va creando el mundo que está leyendo. ¿Se dan cuenta? Eso es la diferencia con un relato, por ejemplo, de un partido de fútbol o la descripción, ¿verdad?, de algo que nos pasó, a lo mejor en el coteado. Oye, te cuento lo que me pasó, dime, chico. Ya, me pasó lo siguiente, tal cosa, ya. Ya, pero eso queda ahí, es como una información en el fondo, ¿verdad? Iba llegando, pero incluso si la persona se le da más detalle a lo que está contando, uno también va creando en su mente como la escena. Iba llegando, no sé, por mi trabajo, y después, ¿no es cierto?, en un momento dado, justo antes de entrar, se produjo una discusión entre unas personas, hubo un pugilato, y uno se va pensando, se agarraron una compa en la entrada del trabajo, ¿se da cuenta? Entonces, el cuento, el relato del cuento, ayuda a generar un mundo interior, nos obliga a pensar, nos obliga a imaginarlo. Yo cuando digo nos obliga, no es que sea algo forzoso así, que no nos quede otra. Cambia un poco el término, entonces, nos lleva a pensar, ¿ya? A imaginarnos, a hacer volar la imaginación, ¿ya? Es verdad, antes de pasar a la otra positiva, un clásico, ¿verdad?, de la literatura infantil, Pinocho. Este muñeco, ¿no es cierto?, que cobra vida, ¿ya?, a través de la creación del maestro Gepetto, ¿verdad? Y una característica que tenía este muñeco que estaba vivo después, es que cada vez que decía una mentira se le agrandaba la nariz. Por eso que hasta el día de hoy uno dice, no mienta porque te va a crecer la nariz como Pinocho. Ahora, características del cuento. Aunque las historias de cuentos son muy variadas y tocan múltiples temas, comparten ciertas características comunes. El cuento tiene una estructura central, vinculada a un protagonista. En los cuentos se evitan las tramas múltiples, que sí existen en las novelas. Generalmente una novela puede tener como un relato paralelo, claro, ¿ya? De repente, personajes secundarios, por ejemplo, que de repente el autor, ¿verdad?, de la novela le da como un espacio para contar ahí su mini historia, que está claro que es secundaria. El mejor ejemplo de eso, lo he comentado en clase, ¿verdad?, es el tema del Quijote de la Mancha. Hay un relato principal que ordena toda la obra, pero en paralelo existen otros relatos, como esto era justamente en paralelo. El cuento no pasa eso. El cuento fundamentalmente está remitido a la acción del protagonista, que interactúa con un antagonista muchas veces o con personajes secundarios, pero que le aportan elementos, le facilitan o le dificultan situaciones para lograr su objetivo. Las acciones suelen ser ubicadas en el tiempo y espacio desde el inicio. Generalmente el inicio a uno como que le sirve para ubicarse un poco de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Había una vez un rey que vivía en un castillo encantado. En tal país lejano existía una princesa. En un lugar, pero ese mismo Quijote, porque el Quijote, repito, no es un cuento, es una novela. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, había, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Eso lo he dicho muchas veces. Bueno, es una introducción, que en un cuento sería, ¿verdad?, inicio, preámbulo, antecedente, previa, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Ya? Tampoco se trata, porque ahí el escritor tiene ese cuidado, obviamente el inicio, el comienzo de un cuento no puede agotar en la temática, tiene que darte un indicio así, como una pista, si se quiere, de lo que se va a tratar en el cuento. ¿Ya? Ahora, es ficticio. Si bien un cuento puede estar, ojo, basado en hechos reales, su narrativa apunta a lo fantástico. ¿Ya? Incluso cuando se lleva al libro o a una serie una biografía de un famoso, generalmente después se aclara, oiga, lo que ahí se ve, ¿verdad?, está basado en hechos reales, pero no todo lo que aparece ahí es cierto. De hecho, lo dice el mismo, la misma serie coloca dramatización basada en hechos reales, ¿verdad? Pero ha sido complementado con elementos y personajes ficticios, ¿cierto? Que no existieron. O a veces de repente, por ejemplo, varios personajes reales en la obra, en la película, en la serie, en la novela, en el libro, ¿verdad? Lo colocan como uno solo, que se toman distintos elementos es que dan, por ejemplo, a conocer, ¿verdad? Como parte de la vida de varios personajes.
una obra literaria tiene esa como libertades, no necesariamente tiene que respetar el autor específico de la acción determinada. Le pongo un ejemplo, que en su momento dado también distintas personas se encargaron de aclararlo. La famosa serie que tuvo tanto éxito, ¿verdad? Pablo Escobar, el patrón del mal, ¿verdad? Hubo muchas cosas, yo leí, ¿verdad? Un tiempo me metí harto en ese tema del narcotráfico colombiano, eh, que en la serie hacían como hechas por Pablo Escobar, pero los hechos reales fueron hechos por cómplices de este señor, y no por Pablo Escobar mismo. Pero en la serie, ¿verdad? Lo colocan como mandada a hacer por él. Claro, él tuvo relación, por cierto, sí, está claro que uno de los criminales más grandes de la historia, ¿ya? Eso está archiprobado. Pero en la serie hubo hechos que aparecen como que él los mandó a ejecutar cuando en la práctica fueron sus 8 integrantes del cartel. El mejor ejemplo de eso es la serie ahí, colocan, ¿verdad?, que prácticamente él mandó a matar a Galán, ¿verdad?, el candidato, ¿verdad? Carlos Galán, cuando en realidad que policialmente se sabe que el que manda a matar a Galán, en la vida real estoy hablando, fue el famoso mexicano, que en la serie aparece como el mariachi, ¿verdad? El mexicano. Un forajido, ¿verdad? Dicen que tanto más cruel que Pablo Escobar. Y él mandó matar de verdad a Galán, y no Pablo Escobar. Entonces, pues se da cuenta. Entonces, uno cuando ve una obra biográfica representada, ya sea una serie en Netflix, en Amazon, lo que fuera, generalmente tiene que tener ciertos cuidados porque se toman esas licencias con carácter dramático, con carácter dramático, ¿ya? Es distinto el reportaje novelado, esa es otra cosa. Al reportaje se le exige mayor precisión. Generalmente los reportajes en el formato actual dramatizan ciertas partes, ¿no? ¿Verdad? Pero no, pues el reportaje, como es un elemento más bien periodístico, no, ahí tiene que ser más rigurosa la información que se da, porque fundamentalmente el reportaje es informativo. En cambio, una serie, aunque sea biográfica, ¿verdad? No, pues hay elementos que no son así. Yo no sé si algunos de ustedes vieron, eso ya más que serie era teleserie ya, por lo largo que fue. No sé si algunos de ustedes vieron La vida de José José, que también está en Netflix. Larguísima, yo la empecé a ver y después estaba aburrido. O sea, no porque era fome, sino que era muy larga. Claro, también familiares de José José indican que lo que aparece ahí, oye, un 20%, un 30% es cierto, y que todo lo demás fue creado para la novela de José José. Y larga, fue muy larga. Generalmente los lugares, los amigos, ya todo eso era verdad. Pero de repente cosas del día a día de este cantante mexicano, ¿verdad? No fue creado para la serie. Así que eso siempre tenganlo como esa salvedad. Bueno, cada acción desencadena una consecuencia. Cada acción desencadena una consecuencia. Es decir, dentro de un cuento, ¿verdad? Es como que se establece de forma más directa acción-reacción. ¿Cierto? Situación, ¿verdad? Y esto trae como consecuencia esta situación dentro de la trama, del argumento, ¿verdad? Etcétera. Por eso dice, cada acción desencadena una consecuencia. Y también le da un ritmo más vertiginoso, porque como es cuento, el autor tiene, entre comillas, digamos, menos espacio hasta temporal para desencadenar el clímax de la trama, ¿verdad? Y sus desenlaces. Una novela se puede desarrollar más la idea. En cambio, el cuento tiene que ser más como precipitado, más rápido. Ahí es el inicio de todo cuento, muchos cuentos. Érase una vez en un país muy lejano, existía, ¿verdad? Los Teletubbies, ¿se acuerdan? Los Teletubbies, que partían todo diciendo, en un lugar, ¿verdad? Ya, eso no es un cuento, eso es una caricatura fundamentalmente, pero el inicio era como un cuento. Y un sol con cara de bebé, me acuerdo, los Teletubbies. ¿Saben que en algunos países estaba prohibido después los Teletubbies? Porque reforzaban el hablar mal. ¿Eh? Una ley por ahí. Que en algunos países estaban prohibidos. Los Teletubbies, muy de los años 2000. Bueno, características de un cuento. Los personajes principales deben resolver problemas o superar pruebas difíciles para poder lograr su objetivo. Generalmente el cuento, ¿verdad? Tiene ese tema, te lleva a como una tensión rápida, una situación tensional pronta. Y eso es lo que le da atractivo, porque si es un relato muy monótono, donde como que pasa y pasan las páginas y uno no llega a nada, generalmente o no o se lee con dejar, o, por ejemplo, como suele suceder, ¿verdad? Quien tenga problemas de concentración, le va a costar entender de qué está tratando el cuento. Porque eso de verdad es un tema, o sea, todo escrito requiere cierto nivel de concentración.
que hoy día a veces cuesta, no es tan simple, por muchas razones. Meterse como en el mundo interior que el autor o autora quiso lograr, ¿verdad?, con tal relato. Existe uno o varios personajes clave que son esenciales para que el protagonista pueda superar sus pruebas. El hada que ayuda a la princesa, el animal que indica el camino a seguir, etcétera. Como estamos hablando de literatura y no estamos hablando, ¿verdad?, de ciencia, obviamente existen elementos no ciertos, imaginarios, más bien fantásticos, legendarios, míticos, que te van indicando, ¿verdad?, o facilitando, o son clave, o piezas clave importantes dentro del relato. Y la Cenicienta era maltratada por su madrastra y por sus hermanastras, que la tenían convertida prácticamente en una sirvienta. Su amigo eran los ratoncillos, dice el cuento, ¿verdad? Y se llamaba Cenicienta porque de la ceniza que ella muchas veces debía limpiar, quedaban impregnadas en su rostro, etc. Ah, pero de repente se le aparece una madrina. Ya cuando Cenicienta, la pobre, no la lleva a este baile que va a instaurar, ¿verdad?, el príncipe de la comarca, ¿verdad?, para elegir esposa, ¿cierto? Y aparece una hada madrina. El hada es un personaje también mítico, bondadoso. Yo digo que es como paleteada así el hada, porque te hace como, hace cumplir tu sueño, ¿verdad? Y esta hada convierte a la calabaza en carruaje, ¿no es cierto? A los ratoncillos los convierte en cocheros, ¿no es cierto? Y la Cenicienta la rompe en el baile con el príncipe. Pero le puso, pero no te la podías pelar, le dijo la palabras mías la helada. A las 12, que es mala onda. Bueno, a las 12 tiene que estar aquí de vuelta. O si no, es lo que te va a pasar. Bueno, la cosa es que en su apuro, ¿verdad? No deja un zapatito de cristal, ¿no es cierto?, en el baile. Donde más encima el príncipe azul, ¿pa? Son puestos machistas en todo caso, ¿eh? Con una adoración a lo masculino. Bueno, está bien por mi parte. Era otro tiempo. Bueno, no pescó a ninguna otra chica del pueblo, a nadie, solamente a la Cenicienta. ¿Te das cuenta? Y ahí fue, para redondear, pues la clase de día no es Cenicienta, sino que el cuento, ¿verdad? Él finalmente logra dar con ella, ¿no es cierto? La única chica en la comarca que le quedó el zapatito, ¿verdad? Y se casa con ella, son felices para siempre, ante la envidia de su madrastra y su hermanastra. Y fueron felices para siempre. Hoy día, don Héctor, un compañero de usted del nivel de la tarde, de la tarde, me agregaba, y tuvieron muchos hijos. Son con finales abiertos, porque después yo no sigo, porque el tema del relato llega hasta ahí. El tema no es después contarnos cómo le fue a Cenicienta siendo esposa del príncipe, porque si fue así, ¿verdad? Tendría que ella haber llegado a reina. Claro, porque el príncipe heredero, ¿cierto?, de un trono, supongo yo. Por lo tanto, si él fue rey, por lo tanto, la Cenicienta pasó de sirvienta de una casa después a reina. Pero eso el cuento no lo indica, porque Perrault parece que es el autor, Perrault, sí, francés, lo que intenta instalar, ¿verdad?, que finalmente esta pobre chica, ¿no es cierto?, que vivía humillada, se sobrepone de toda su mala fortuna de vida, y finalmente con la ayuda de la hada, ¿verdad?, logra el amor de su vida y es feliz, etc. ¿Se dan cuenta? Entonces, incluso hasta el cuento más ingenuo te deja como enseñanza, entre líneas. Esa frase, por ejemplo, yo discuto tanto, ¿eh? La vida que me tocó. La vida que me tocó. Esta es la vida que me tocó. Ahí en el caso de Cenicienta se trastoca eso, ¿no? O se contradice, ¿no? Porque si fuera por eso la vida que le tocó, la Cenicienta que haberse muerto desollinando la chimenea de la madrastra y soportando las burlas de su hermanastra. Pero bueno, hubo algo que le hizo cambiar de vida, ¿se dan cuenta? Que fue a través de la madrina primero y después del amor del príncipe azul. Después el concepto príncipe azul se utiliza como concepto de hombre perfecto, ¿sí? El príncipe, encontrar mi príncipe azul, o después desde una óptica como combativa, he visto muchos memes, el príncipe azul no existe. Bueno, yo creo que no existe ni príncipe azul ni princesas azules, pues, muchachos. Porque la perfección no existe ni en hombres ni mujeres. No para tirarnos entre los géneros, ¿verdad? No existe el hombre perfecto. Y yo no conozco todavía mujer perfecta. Pero las personas perfectas no existen. Todos tenemos virtudes y defectos, ¿verdad? El tema, ¿verdad?, es tomar esa fortaleza y debilidad, ¿cierto?, superarla y desarrollar valores.
más que buscar perfección en toda índole. Bueno, deberían ser leídos de principio a fin como una estructura única, al ser narraciones breves y con una estructura básica, si se lee por fragmentos y se pierde el efecto que la historia debería generar. ¿Ya? Hay novelas, por ejemplo, que tú las puedes partir leyendo por el final, como, claro, por el final, sí. O leerla en forma como desordenada en cuanto a los capítulos. Y no, si lo lees con sentido analítico, me refiero. Y el sentido de la novela no lo pierdes. Un cuento es más complejo. Claro, porque el cuento es más lineal. Quiera que no, es más lineal. ¿Te das cuenta? En cambio, en la novela puede, ¿no es cierto?, en un momento dado saltarse los órdenes o partir, ¿no es cierto?, de la mitad de la novela, después devolverse. Mira, desde la mañana que no me puedo acordar, porque son cosas que he leído y que no tengo el texto a mano, pero yo me acuerdo que hubo una novela en que en el prólogo el autor indica distintas formas de leer la novela, pero no me acuerdo qué novela es, disculpen. ¿Ya? Incluso dice, puede usted partir por el capítulo tanto, después devolverse al tanto y así. Ahora, si usted la quiere leer en forma tradicional, léala hasta tal capítulo y no es necesario que lea los últimos 2 capítulos, por ejemplo. Sí, yo me acuerdo de visto ese caso. ¿Ya? En el cuento eso es imposible, no se puede. La estructura del cuento. Tenemos una introducción o comienzo. Se refiere a eso. Es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. Todos los personajes y sus propósitos. Generalmente el protagonista, ¿ya? Que en torno a él o la protagonista que se va a desarrollar la historia. Es más, incluso la actuación de los otros personajes no tiene sentido sino en relación al o a la personaje principal. ¿Ya? Claro, si ustedes fíjense, el tema de Blancanieves, ya para no hablar todo el rato Cenicienta. Todo en torno a que esta chica, la verdad, que en un momento dado, ¿no es cierto?, una bruja malvada, ¿no es cierto?, que se creía a sí misma que era la mujer más bella del mundo. Espejito le dijo que no, que si esto era más bella, pero había una más bella que ella. ¿Ya? Y yo sé, todo ese era Cenicienta, después fue el desterrado, ¿verdad? Y empieza a vivir en un bosque con 7 enanitos. Entonces, hay toda una temática, ¿verdad?, de fortuna e infortuna. Una manzana envenenada, después viene un príncipe, después el príncipe se come por accidente la manzana, él cae, ¿verdad?, casi en el estado de casi de muerte, etcétera, ¿no? Entonces, los relatos, ¿cierto?, están acomodados en base a, o mejor dicho, organizados en base a la trayectoria del protagonista. Lo mismo que la Bella Durmiente, Rapunzel. De hecho, yo siempre me preguntaba cuando era chico, te lo prometo que es cierto, ¿cómo Rapunzel le tiraba la cabellera y el otro subía, ¿verdad? En el fondo como trepándolo, ¿verdad? ¿Y cómo a la pobre Rapunzel no le dolía el tirón? Hoy día don Héctor me dio, este mismo señor que estoy diciendo, compañero de ustedes de la tarde, me decía que él había leído una variante de eso, ¿ya? Que no era la cabellera a sí mismo, que tenía así una suerte de trenza artificial o independiente de su cuerpo, de su cabello, ¿ya? Y por ahí, agarrándose de eso, este príncipe subía por la torre, ¿ya? Pero yo me acordando me decía, pero no, porque después la bruja, ¿verdad?, hace caer al príncipe, le corta el cabello a Rapunzel, ¿no es cierto? Ella, la más alta, le tira, me da risa, le tira, ¿no es cierto?, la cabellera, y mientras el príncipe va subiendo, espera que está bien altito y lo suelta, ¿no es cierto? Y él cae, ¿no es cierto?, se saca la murienta, como se llama en Chile. Entonces, no, claro, ahí como que se me cae un poco la teoría de don Héctor. Pero bueno, estamos hablando de un cuento. No le puede aplicar una lógica matemática, ¿ya? Bueno, desarrollo un nudo. Se presenta el conflicto de la trama y los personajes llevan a cabo acciones inesperadas. Generalmente acciones inesperadas. Por eso, ¿verdad?, es lo interesante, y ahí está el talento de la escritora o del escritor del cuento. Lograr, ¿verdad?, causar quiebres en el argumento. Cosas insospechadas, que te provoquen, ¿verdad?, que la gente quede de una pieza, como decimos acá. Desenlace final o fin. Se suele dar el clímax y la solución al problema, concluyendo con una nueva situación. Entonces, por lo general, los escritores de cuentos, también de novela, pero más bien de cuentos, los finales son un tanto abiertos, no tan
cerrado ese aspecto, dar la posibilidad que uno use la imaginación. Ya, ¿qué pasó al final del relato? ¿Qué fue de la vida de los personajes? Pero el cuento no lo dice. Entonces, te genera ese asunto como un continuo, ¿verdad? Misterioso. Entonces, parte más importante de la estructura de un cuento: introducción o comienzo, desarrollo o nudo, desenlace, final o fin. Bueno, ya vamos a ir integrando de inmediato ejercicio de aplicación, ¿no es verdad? Primero lee la definición de cuento y elabora con tus palabras una definición. Entonces ahí usted tiene que volver acá a la diapositiva 2. ¿Ya? Y ahí en celeste está la definición del cuento. Lea eso y a lo mejor te podría elaborar una propia definición. Le puedo ayudar. Cuento es un ejemplo de género narrativo, ¿ya? Que a partir de un personaje principal, personaje secundario y antagonista, genera una introducción, una argumentación o trama y desenlace. Es más bien breve, de extensión breve o mediana. ¿Ah? De extensión breve o mediana. Entonces, tú puedes elaborar una definición a partir de sus elementos constitutivos más importantes. Claro, porque como uno no podría no hablar de cuento sin decir que es algo narrativo. Porque el cuento no es lírica, no son versos, no son rimas. El cuento, la organización no formal del cuento se divide en estrofa, no en estrofa, perdón, que me traicionó el subconsciente, en párrafos y no en estrofas. La estrofa, ¿verdad?, es de un poema, no no de un cuento. ¿Ya? El cuento es prosa, es narrativa. Entonces, en una macro definición tiene que estar puesto eso, que el cuento forma parte del género narrativo, ¿ya? Etcétera. Por eso usted, ¿verdad?, tiene los elementos necesarios como para que establezca una suerte de definición, ¿ya? Explique tres características del cuento. Entonces, la misma lógica. Usted regresa acá, diapositivas 4 y 3, y tenemos 8 características. De esas 8, explíquenos 3. Explíquenos 3. ¿Por qué es importante el comienzo del cuento? Acuérdense que el comienzo del cuento es como una sinopsis, es como una mini foto del tema. En un lugar tanto. Eres un rey que tenía. Existía en una comarca una niña llamada. En un bosque perdido lejano. Entonces, claro, el inicio tiene que ser, por lo menos nos da como la ubicación más o menos genérica, ¿ya? El autor trata de dar pistas, pero no demasiadas, porque ahí también un poco está la gracia, ¿ya? Ir, ¿no es cierto?, de a poco empapando al lector del mundo interior que se quiere o se pretende describir en el cuento, ¿ya? ¿Por qué es importante el nudo del cuento? La parte central, porque en ella, ¿verdad?, se produce lo fundamental, ¿no? Puede ser el mismo clímax, ¿ya? O situación, pero más compleja. Chile en ese aspecto tiene importantes cuentistas, de verdad. Nuestro país, ¿no es cierto?, tiene muchos ejemplos. Y bueno, en Latinoamérica también. Pues. Estoy pensando en Horacio Quiroga, es novelista y cuentista, ¿ya? Si es cierto, Vargas Llosa, por ejemplo, en Perú, es conocido más bien por sus novelas, pero también es cuentista. Yo leí en su oportunidad, en mi enseñanza media, cuentos de Vargas Llosa. ¿Cuánto se llama? Literatura mexicana, venezolana, colombiana, brasileña, ¿ya? Tiene uruguaya, argentina, tiene importantes cuentistas. Y es muy interesante porque muchas veces los cuentos, García Márquez, por ejemplo, en Colombia, Rómulo Gallego en Venezuela, ¿verdad? Juan Rulfo en México, Edgar Allan Poe en Estados Unidos, pues, claro. Estados Unidos también tiene muy buenos cuentistas. El principal de ellos es Edgar Allan Poe. Él fue como el precursor del cuento de terror. Mm. Cuento de misterio, así como de ultratumba, Edgar Allan Poe. Entonces, América, Latinoamérica y América en general
no es una tierra, pero muy, muy pródiga en literatos. He nombrado por hombres, pero también tenemos importantes cuentistas mujeres. En Chile, por ejemplo, Marta Brunet, Marcela Paz, ¿ya? Marta Blanco. Mujeres, ¿verdad? Que desde su óptica, la María Luisa Bombal, pues, novelista y también cuentista. María Luisa Bombal. Y María Luisa Bombal, ella escribió ella era de estrato social alto, ¿eh? Alto. Era mujer que podríamos catalogar como paltona, cuica, ¿ya? Pero ella fue rupturista, sí, una señora bien, bien como rebelde, así. Incluso puso en la palestra cuentos de tipo eróticos, en una sociedad que se escandalizó, pues, ¿ya? Por ejemplo, el derecho de la mujer a buscar sí misma el placer, por ejemplo, que en ese tiempo estaba vedado, o sea, señoras de sociedad, poco menos que querían tomar los libros de María Luisa Bombal y tirarlo a la hoguera, de verdad, en serio. Porque María Luisa Bombal fue bastante rupturista. Novelista, su obra más principal, La Última Niebla, ¿ya? Pero ella también fue cuentista, etcétera. Oscar Castro, con muchos cuentos de nuestras esferas rurales, ¿verdad? O de repente cuentista no sé, Olegario Lazo Baeza era un militar que en paralelo desarrolló la literatura. Cuentos militares, nuevos cuentos militares, otros cuentos militares. Son tres obras famosas de Olegario Lazo Baeza, entre ellas el más conocido, el Padre. Ustedes lo buscan resumidamente, ¿cierto? La historia de un señor, ¿no es cierto?, campesino de muy escasos recursos y tal vez poca preparación, que su patrón, dueño de una hacienda, él ayuda a que su hijo sea militar. De hecho, él le pagó la escuela militar. Y en un momento él lo va a ver al cuartel. Después de como de 5 años, porque él fue a la escuela, después fue asignado y nunca más tuvo más contacto con su papá. Un señor, insisto, muy humilde de campo. Y él va con su poncho, su sombrero, ¿verdad? Y en el canasto una gallina. Y cuando él llega a la guardia, ¿no es cierto? Pide hablar con Manuel. Quiero hablar con mi hijo, dice él. Entonces el oficial de guardia se ríe. Oiga, aquí en el regimiento tenemos como 700 hijos. Faltaría saber el nombre del suyo. Manuel Zapata, señor. Manuel Zapata, dice el oficial de guardia, no, si nosotros no tenemos ningún conscripto con ese nombre. Y ahí el viejito es como se le enorgullece, ¿eh? No, le dice, mi hijo no es ningún pelado, pelado aquí en Chile le decimos a los conscriptos, al militar sin rango. Mi hijo no es ningún pelado, mi hijo es oficial. Y ahí el otro le cambió la cara. Y ahí asoció el nombre, ¿verdad? Y se acordó que uno de los últimos oficiales recién llegado era Manuel Zapata. Chuata, dice. Y le dice al otro, el otro que está ahí en la guardia, es que nos palabrea tanto, así que nos reta tanto. Bueno, van a buscarlo. La cosa es que van donde este señor, lo encuentran por ahí, en el otro regimiento, y le dice, mi teniente lo buscan. Hay un señor, ¿verdad?, ahí en la guardia, de poncho, sombrero y un canastito. Dice que el papá de su merced, es decir, de usted. Ay, este otro tuvo una mala reacción. Ya le dice, ya voy. Pero no fue. Se quedó dando vueltas por el regimiento. Pasaba el rato y el pobre viejo estaba ansioso ya. Entonces, ¿por qué no vendrá mi hijo? Anda a buscarlo de nuevo. Y voy a resumir un poquito. ¿Eh? Y cuando iba a buscarlo en el segundo intento, no se encuentra con uno de los jefes máximos del regimiento y le explica. Está el papá del teniente Zapata, pero lo fuimos a buscar y mi teniente no fue. Ya no te preocupes, dice, yo lo voy a buscar. El jefe como máximo, por así decirlo, uno de los jefes máximos. Y parte, y este instante, Manuel Zapata estaba en las pesebreras, donde guardan los caballos, haciéndose como que estaba inspeccionando los caballos. ¿No? Y ahí el jefe fue más duro. Le dice, Zapata, le dice, te están buscando en la guardia. Dice que es tu padre. Y sin contestar nada, hecho muy molesto, digamos, el teniente Zapata golpea con la bota el suelo. Está bien, ya voy. Y parte al encuentro de su papá. Y cuando el viejito ve que él llega, su hijo, convertido en un oficial, y todos se cuadran, ¿no sé? O sea, lo saludan militarmente, más se enorgulleció. Y Manuel Zapata, el teniente, lo toma de un brazo y lo lleva por un lado.
y le dice, ¿qué ocurrencia la suya venir a verme? Le dice, no tengo tiempo, no puedo salir. Y se va. Entonces dicen que ahí el cuento, el autor, ¿verdad? Al viejecito este se le caen los brazos de decepción y los músculos de la cara le tiritaban. Y lentamente vuelve a la guardia, entonces toma la gallina y se las pasa al oficial de guardia y a su ayudante. Y le dice, tomen, les dejo entonces esta gallina para ustedes solos. Y se empieza a ir del regimiento. Y cuando está a punto de irse, se devuelve y con lágrimas en los ojos le dice, a mi hijo le gusta la pechuga, denle un pedacito. Y se fue. Bueno, independiente de los motivos del cuento, ¿cierto? La ingratitud del cabro, ¿verdad? Y la pena del viejito, digamos. Describe un poco también la vida militar, la vida de los cuarteles. ¿Por qué? Porque el autor del padre, Olegario Lazo Baeza, fue militar. Entonces el tema contextual también ayuda mucho, ¿cierto?, a entender un poco la lógica. Piensa usted que las Fuerzas Armadas chilenas, sobre todo en tiempos antiguos, había un marcado clasismo, muchachos. En ese tiempo había un marcado clasismo, ¿sí es verdad? Yo tengo muchos parientes uniformados, así que lo puedo decir con bastante propiedad. Había una suerte de barrera muy selectiva entre la oficialidad y los suboficiales y los conscriptos. Entonces no era como muy común ni aceptado por la oficialidad, ¿verdad? Que repito, un oficial de ejército tuviera un padre campesino y muy humilde. Y es más, incluso esa situación en el propio Manuel Zapata era como un auto complejo. Porque te digo, o sea, hoy día con la visión actual de las cosas, sería un motivo de orgullo. Orgullo, o sea, pucha, mi papá, mi mamá, por ejemplo, fueron personas de trabajo, mira, esto hicieron de mí, de mi hermano. En ese tiempo, no, el Manuel Zapata lo llevaba con un complejo, con algo que le dolía. Venir de un hogar modesto. ¿Te acuerdas? Entonces, por eso él tiene esa mala reacción con su padre. Entonces, ¿cuál es la gracia del autor, pa? Que esto que estoy contando puede haber sido cierto, a lo mejor el autor, digamos, Olegario Lazo Baeza, a lo mejor lo escuchó en algún momento dado, en algún relato de cuartel, de, de situación, no sé, al interior del ejército. Y tú tomas el argumento de fondo y él hace el cuento, le agrega cosas, le hace un tono más dramático, a lo mejor en la escena final, ¿no es cierto?, cuando el papá le dice a los oficiales ahí, denle un pedacito de pechuga a mi hijo, pechuga, ¿verdad?, la parte del pollo, ¿verdad? Denle un pedacito de pechuga a mi hijo, ¿verdad? A lo mejor eso se lo colocó el autor, para hacerlo más dramático, chiste todavía, ¿te das cuenta? Entonces, repito, ahí está la gracia del autor, de la autora, en generar, ¿verdad?, un cuento, bueno, un cuento obvio, un mundo interior, que uno puede recrearlo mientras lee. Si el cuento está bien llevado, te va a agarrar y no va a querer dejar de leerlo. Y te vaya a emocionar, te va a poner... Yo cuando chico, ¿verdad? Me quería, mira la tontera, me quería como meter dentro del cuento y a pegarle al Manuel Zapata. Te das cuenta como, pucha, no puedo estar ahí, decirle un par de cosas, desgraciado, mal agradecido, mira cómo trataste a tu papá. Cuando tú eres niño tienes ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la gracia, repito, de un cuentista, de una buena cuentista. Yo siempre hago el tema de género porque, repito, a pesar de que a lo mejor en el número hay más cuentistas hombres, pero en casi todos los países hay muy buenas escritoras también de cuentos. Bueno, como Alcott, ¿cómo Alcott? Mujercita, Alcott parece el apellido de ella. Un clásico de la literatura estadounidense. Y Hombrecitos, ambas hechas por Mary Alcott, no parece que es el nombre de la autora. Bueno, ahora, en los tipos de cuentos. El cuento se divide en tres categorías: cuento popular, cuento literario y cuento para niños. Ya, lo que entran en la categoría o subcategoría de cuento popular. Se trata de historias ficticias de autores desconocidos, que generalmente provienen de la tradición oral. Es decir, que llegan hasta nosotros vía anécdotas, instancias, ¿no es cierto?, más bien orales, verbales, no escritas. Este tipo de cuento puede ser cuentos de hadas, maravillosos, de alguna forma ya lo hemos descrito ya, están protagonizados por personajes fantásticos o sobrenaturales, hadas, duendes, brujas. La historia de Caperucita Roja, por ejemplo, pertenece a esta categoría. ¿Ya? La Caperucita Roja, ¿verdad? Ella vivió en una aldea, su abuelita vivía al otro lado del pueblo, pero había que trazar un bosque y se encontró con el lobo. Ya.
Todo un tema ahí. La fábula, también ya me he referido. Las fábulas son historias en las que animales u objetos adquieren características antropomórficas, lucen o se comportan como seres humanos. Generalmente en las fábulas los protagonistas son animales que cobran como vida, hablan, razonan, tienen como actitudes buenas y malas de nosotros. Generalmente dejan una moraleja o enseñanza. Las fábulas de Tío Tigre o Tío Conejo del autor venezolano Antonio Arraiz pertenecen a esta clasificación, ¿verdad? En el fondo es darte una enseñanza, ¿ya? Tío Tigre, Tío Conejo, o sea, son animales, ¿verdad? Pero que el tema es que en el fondo actúan como personas y nos enseñan, nos enrostran cosas, ¿verdad? Ahora, el gran fabulista por el mundial, ¿eh? Por excelencia, incluso, bueno, hay discrepancias, algunos dicen que no existió, digamos, que fueron varios que tomaron ese nombre, lo mismo que Homero, es Sopo. Sopo. Tiene varias Sopo. Es fábula, ¿verdad? De gran Sopo. Y casi ahí todos los protagonistas de su obra son animales, la gran mayoría. Alguna, por ejemplo, el zorro y la cigüeña, ¿verdad? Se invitan a comer mutuamente, ¿no? ¿Verdad? Primero el zorro, astuto como zorro, invita a la cigüeña, que es supuestamente la amiga más encima, y le coloca en la comida en un plato muy plano. Y la pobre cigüeña con su largo pico no puede comer, pobrecita, así con cuello, literalmente. Y el zorro se sirvió todo. Pero después la cigüeña se la devolvió, pues. ¿Sí? Pues. Invita de vuelta a comer al zorro, ¿verdad? Y colocó la comida en un jarrón hondo. Entonces ella lograba por el orificio del jarrón meter su pico, ¿verdad? Y comer uva o cualquier cosa, y el zorro se quedó con la gana. Entonces la enseñanza, ¿verdad? En que, en el fondo, lo que tú le haces a otras personas corres el riesgo de que un día te lo hagan a ti. ¿Ya? Generalmente la fábula tiene esa moraleja, o la liebre y la tortuga. Hay una carrera, ¿no es cierto? Y la liebre, por su condición de rapidez, le saca una enorme ventaja a la tortuga. Y cuando vio que la tortuga estaba muy atrás y le faltaba pocos metros para la meta, se vio un árbol cercano y se acostó la perla a dormir. Total, un rato, ¿qué me hará? Y cuando despierta, no, la tortuga está a punto de cruzar la meta y rápidamente la liebre intenta recuperar el tiempo perdido y no, en caso, ganó la tortuga. Entonces, moraleja, ¿sí? La fábula tiene eso. A pesar de que entre dos contendores, dos rivales, en una competencia, puede que haya mucha ventaja para uno, si ese uno se deja estar, el otro, ¿verdad? Con perseverancia, constancia, porque la tortuga nunca dejó de caminar, ¿eh? Pasito a pasito, al final le ganó. Pero que el otro se cuidó, sí, que el otro se descuidó, pero le ganó. ¿Te das cuenta? Esas son la moraleja, una enseñanza que te queda al final. Bueno, cuento de costumbre. Se trata de cuentos nuevos, perdón, cuentos cuyo objetivo es reflejar a las sociedades agrarias o feudales. En este tipo de historias son comunes las doncellas, los príncipes, el rey, los campesinos. Generalmente es de nobleza, los cuentos de costumbres de ese perfil derivan más bien de la nobleza feudal europea, del siglo V al XV después de Cristo. ¿Ya? Castillos, caballeros, dragones. Hay mucho de mitológico en eso. Un ejemplo de cuento de costumbre son la historia de Garbancito, un personaje que es de la tradición española, oral, hijo de unos campesinos y cuya principal característica es que es tan pequeño como un garbanzo, pues de ahí viene Garbancito. Yo sumo que sería como la versión española de Pulgarcito, ¿cierto? Que sería la versión francesa. Los cuentos de La Cenicienta y la Bella Durmiente, recopiladas por los hermanos Grimm, son quizá los más populares de cuentos de costumbres. Entonces, por eso les digo, o sea, un cuento puede caer en distintas categorías, claro, porque la Cenicienta, ¿verdad? O la misma Blancanieves, también son cuentos de hadas. De hecho, la hada es parte de los personajes, del elenco, digamos, del reparto del cuento. Ahora, el cuento literario es una historia ficticia que, a diferencia del cuento popular, cuyo origen y difusión se basa en la tradición oral, el cuento literario, ha sido creado directamente en formato escrito. Y en la mayoría de los casos tiene un autor conocido. El gato negro, como decía yo delante, de Edgar Allan Poe. Poe. Es un ejemplo de cuento literario, hay muchos, y ahí me puse uno por poner. Por ejemplo, en Chile, ¿verdad? Los cuentos de Subterra,
de Baldomero Lillo, bastante impactante. Narra, ¿verdad?, los abusos que cometían las empresas con los mineros en el carbón. Pero lo personal, por ejemplo, El Pago es muy triste, Juan Fariña, La Compuerta número 12, El Cifrón del Diablo, El Grisú, La Mano Pegada, Era el Solo, Los Inválidos, son como 12 cuentos. Y como excepción temática, Cañón y Petaca, es un cuento un poco más festivo, pero es parte de Subterra, Cañón y Petaca. Pero eso no habla muy bien de, o sea, no habla muy bien, no se refiere tanto al tema minero. Pero uno de los más impactantes es La Compuerta número 12. Es de verdad, o sea, te deja de una pieza, o sea, el grado de miseria, de pobreza extrema, en que un señor, ¿verdad?, que era minero, su hijo mayor, Pablo, ya tenía 12 años ya, 12 años, y ya tenía que aportar a la casa. Claro, sí, estamos hablando de familias muy numerosas, donde entra muy poco dinero, y el niño estaba ya en edad de trabajar y el papá lo lleva a la mina a trabajar. Incluso el camarada le dice, oye, le dice, chico, todavía tiene que estar en el colegio. No, le dice, en la casa falta entrada, falta plata, falta recursos, por tanto Pablo tiene que colaborar. Y ahí, ¿en qué lo piensa emplear? Le dice, no, le dice, hay un puesto de portero en la mina. El otro queda mirando con un rostro incrédulo, pero de portero, le dice, ojo, portero en la mina, ¿verdad? No es lo que uno piensa el portero de un edificio, no, pues. El portero era, en el fondo, de ahí viene la compuerta número 12, era estar ahí en los rieles que están por debajo, ¿verdad?, de la superficie de la tierra, ¿verdad? Entonces, cuando vienen los carros cargados de carbón, el portero tenía que abrir la compuerta, ¿ya? Ese es todo su trabajo. Pero tenían que trabajar en la más absoluta oscuridad. En la más absoluta oscuridad. Se guiaban solamente por el sonido del carro. Abría la compuerta para que el carro pasara. Eso tenía que hacer. ¿Estáis seguros? Le dice. Sí, le dice. No nos queda otra. Bueno, la cosa está de que llegan al lugar de trabajo del niño, su padre lo deja ahí y le explica lo que tiene que hacer. El niño trémulo, tiritando de miedo, le dice que sí, pero cuando ya el papá lo deja ahí, le hace una caricia en el pelo y se va. Y a los pocos metros que el papá se empieza a alejar, el niño empieza a gritar. Papá, 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 gritos, pero desgarradores. Pues le empezó a dar miedo, estamos hablando de un niño, chico, en la más absoluta oscuridad, más encima bajo tierra, con ruido ensordecedor de los carros, los rieles, debajo. Y el padre, para evitar conmoverse y devolverse, dice, cuando termina el cuento de Baldomero Lillo, se aleja tapándose los oídos. Ah, qué viejo más malo, sí, para que entender el contexto de que está describiendo. Existe un contexto de extrema pobreza, absoluta pobreza, de abuso y miseria. ¿Ya? Y así, pues léanla, si pueden, ¿no es cierto?, por lo menos la temática o resúmenes de Subterra, de Baldomero Lillo. ¿Ya? Y de verdad hay relatos que sobrecogen. Y con lo mismo que hablábamos de Olegario La Sobaesa, Baldomero Lillo, él no fue minero, ¿eh?, pero él era hijo de un funcionario de la pulpería. La pulpería era el negocio que se ubicaba en la empresa minera. Y ese negocio pertenecía a la empresa. Y muchas veces se pagaba con fichas que los mineros, ¿verdad?, ya sea en el carbón o el salitre, cobraban, ¿verdad?, por alimentos. Baldomero Lillo en su infancia, él era hijo de un funcionario de la pulpería y vio muchas privaciones, abusos, miseria, ¿ya? Desnutrición, absoluta desnutrición. Hay un cuento que también es súper triste, ¿eh? El Pago se llama, en donde Pedro María, el protagonista, también era una vida de perros. Incluso hasta él mismo decía, hasta los perros viven mejor que yo, porque prácticamente vivían a té y pan toda la semana con la familia. Entonces, en un momento dado, en la previa al pago desde el nombre del cuento, la señora le hace una listita de cosas que urgentemente tenían que comprar porque le faltaban zapatos a los niños, ya las sábanas, por ejemplo, decía ahí la lista, ya no daban para más y comprar, por lo menos un juego más. Cacha, disculpen, cacha, estoy hablando muy coloquial, disculpen. Miren lo que estaba hablando, ¿va? O sea, cosas esenciales. Entonces ahí Pedro María le dice, mujer, no te preocupes, mañana es día de pago y se acabarán nuestras penas. Ya pues empiezan a pagar, ese día no había faena y todos estaban citados al pago, a le pagar el sueldo. Sueldo miserable, excelencia.
pero empezaban por división, por unidad, ¿no es cierto? Ya. Barreteros de la tanto. Entonces se ponían todos de pie y empezaba el pago firmado y decía. Y cuando le tocó el turno de la sección de Pedro María, empieza a llamar uno por uno, y ya, pues lo llamaron a todos y al no. Y cuenta Baldomero Lillo, ¿verdad? Que una ola helada, ¿verdad? Empezó a dominarlo en su interior. ¿Por qué no nos llamaron? Llamaron a todas las secciones, a todos los trabajadores, y no lo llamaron. ¿Qué pasó aquí? Y de repente, reclamos, dijo un capataz, y dice ahí Baldomero Lillo, una avalancha de hombres y mujeres se van a la puerta para ver si un error o un olvido determina, ¿verdad?, por qué no lo llamaron. Y cuando viene el turno de Pedro María, le dice, nombre, Pedro María, ¿no lo han llamado? No. Lo buscan, le dice, sí, se te aplicó una multa de no sé cuántos centavos, ojo, centavos, por carretilla, por carbón de mala calidad. También se te cobró el desperfecto de una carretilla, ¿verdad?, de carbón que se echó a perder, por tanto, tú respondes. Y le dice, por consiguiente, debes 3 pesos al despacho. Debes 3 pesos al despacho. O sea, Pedro María no solamente no cobró, sino que quedó debiendo. Él quedó debiendo a la... O sea, tenía 3 pesos negativos, muchachos. Tenía 3 pesos negativos. Número negativo ahí. Para atrás, ¿eh? Ya. ¿Y qué hacer? Pues si ahí no, su suerte nomás. Entonces, cuando su señor lo vio que venía sin nada, echa a llorar desgarradamente, entonces, y se van a la casa. Un mes entero sin plata, ojo. ¿Y dónde? Si estaba en un lugar donde no es como una ciudad, no podía hacer qué más, voy a conseguir nuestro trabajo, que sea un pololito, nada, nada. Pedir prestado, no sé. Entonces termina el cuento, ¿cierto? Que él se va, mientras la familia desconsolaba a su casa, él se va al patio y se acomoda en un árbol y se queda dormido. Y empieza a soñar, ¿no es cierto? Que él está trabajando en la mina y en vez de carbón encontró oro y se hace millonario. ¿Ya? Y termina el cuento y una brisa amiga lo saca de su sueño y Pedro María comienza un nuevo día. ¿Ya? O sea, termina el cuento como que él empezó a soñar que se hacía rico sacando oro de las entrañas de la tierra y no carbón. Entonces, por eso te digo, los cuentos de costumbre, de que reflejan una realidad nacional, social, a ese, por ejemplo, te digo, es tan fuerte como una manifestación o una protesta, porque golpea la conciencia, se supone, de mucha gente. O sea, cómo el tener a nuestros compatriotas trabajando en esas condiciones. Bueno, en la minería del carbón se cerró. ¿Mm? Ya no existe como tal ya, y hoy día, por hoy día no, porque es el tema de la pandemia, pero después se explotaba en algo lo turístico, ¿ya? Se podía bajar muchos de esos piques, es decir, el lugar donde se sacaba el carbón, quedaban bajo tierra, ¿ya? Y bajo el mar, ahí en la zona de Arauco, Lebu, Curalilahue, ¿ya? Cañete, Lota, Coronel, toda esa es la zona carbonífera, que repito, por un tema ya de mala comercialización, prácticamente no, después ya no se vendía el carbón, de piedra ya no, eso ya no quedó como un fantasma del pasado, ¿ya? Bueno, los cuentos para niños, ¿cierto? Es una categoría especial, ya que pueden ser cuentos tanto populares o literarios. Sin embargo, tienen gran relevancia en el proceso de aprendizaje, ya que estimulan la imaginación con el uso de imágenes y suelen dejar un mensaje ejemplarizante. Algunos de los cuentos para niños clásicos son El Flautista de Amelín, Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm, Las aventuras de Pinocho o simplemente Pinocho de Carlo Collodi, ¿ya? Mientras que algunos ejemplos más actuales pueden ser La pequeña oruga glotona, Eric Dale y Dónde habitan los monstruos de Maurice Sendak. ¿Ya? Es decir, cuentos antiguos, cuentos más bien nuevos. ¿Ya? Dentro de los cuentistas, otro cuentista chileno, Nico Gana, ¿ya? Autor de Paulita, Manuel Latorre, Juan Neira, bueno, Enrique Lafourcade, ¿verdad? Marta Blanco, como dije antes, Marta Brunet, eh, grandes cuentistas de esta tierra. Yo dije Oscar Castro, Luis Durán. Luis Durán hablaba fundamentalmente de la vida en la
zonas cercanas a la Araucanía, ¿ya? Obras como Vino Tinto, Siete Cuentos, La Frontera, de Luis Durán. Ahora, ¿por qué es relevante el desenlace del cuento? Entonces, el desenlace del cuento, ¿verdad? Uno tiene que buscarlo acá, ¿cierto? El desenlace. La estructura del cuento, ¿cierto? ¿Eh? Ahí está la razón de por qué es importante. Ahí, ustedes, ¿verdad? La pueden transcribir. ¿Qué son los cuentos populares? Entonces, volvamos acá, en la diapositiva 8, a este cuento popular. Ahí está una mini definición y dos ejemplos. Ahí les sirve para responder eso, ¿ya? ¿Qué son las fábulas? Investíguese a 3 ejemplos. Yo les planteé delante acá, ya las fábulas son historias en las que hay animales, etc. Esta es la definición y algunos ejemplos. No lo coloqué acá, pero sépanlo. El principal fabulista, no me acuerdo por qué no lo coloqué, pero bueno, eso lo digo. En la clase ustedes saben que aparte del Power es lo que yo les puedo entregar, ¿no? ¿Verdad? Esopo, el gran fabulista griego. Él es esclavo, ¿eh? Él fue esclavo en sus primeros años de vida. Después fue liberado. Y ahí tenemos, ¿verdad? Los tipos de narrador. Omnisciente, personaje, narrador omnisciente, narrador personaje y narrador testigo. Como afortunadamente mañana tenemos una segunda clase de esto, le adelanto. ¿Se acuerdan de estas mujeres? La Rocío, la María Luisa y la Eliana. Eran las heroínas, ¿verdad? De verdad ocultas. Bueno, mañana le vamos a dar un sentido literario por qué las pusimos ahí. ¿Ya? Esa teleserie larguísima que no terminaba. No, me parece que todavía sigue, ¿no es cierto? Lo vamos a ver mañana. Ah, y la pregunta esencial, siempre se me pide que por lo menos la muestre la primera clase. ¿Ya? Que es un narrador omnisciente, explica la diferencia entre narrador testigo y narrador personaje, ¿verdad? Y serán 3 tipos de personajes de un cuento. Entonces, reitero, esto lo vamos a volver a repasar mañana, ¿verdad? Pero ustedes pueden perfectamente de antemano dar con la respuesta. Si esto es solamente ubicar la materia ahí en el Power, en el PPT. Chicos, chicas, ¿alguna consulta, alguna duda de todo lo que hablamos? Me quedó una parte, pero no importa, repito, lo vamos a profundizar mañana. Ya les dejo pendiente ahí este trío, ¿no es cierto?, de personajes de verdad oculta. Pero aquí lo pusimos como ejemplo, pero en el contexto literario, ¿ya? No me voy a referir al argumento de la teleserie como teleserie. Los tipos de narrador, que también forman parte de la pregunta esencial, ¿ya? Tipo de cuento, etcétera. Bien, pues, si no hay más consulta, o mejor dicho, si no hay consulta, llegamos hasta aquí por hoy día y nos estaríamos viendo mañana, ¿ya? Así que me despido.